en la cuenta. Ya está En la grabándose, cuenta, correcto. por favor. Ok, muchas gracias. Si pueden mutearlos a todos, por favor, para ver las palabras de inicio. Marco, ¿vos lo ves transmitiendo? Ya les voy a confirmar. Yo lo estoy viendo en Facebook, Ya está Cintia en transmitiendo, sí. pantalla. Sí. ¿Sí? Ah, entonces el mío debe estar desactualizado. ¿A quién nombro como anfitrión? Para que puedan mantener también cualquier detalle de la reunión. A mí, por aceptar. favor, a Cintia. Perfecto, Cintia. Cintia está como anfitrión. Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces damos inicio. Sí. Ya voy a retransmitir yo entonces. Y cámbialo a Primero. vista del hablante para que siempre se vea quién está hablando. Ay, señor, a mí no me está saliendo la transmisión. Muy buenos días, tengan todos y todas. Las disculpas del caso por el retraso, ya que tuvimos un problema técnico. Sabemos que todas y todas están ansiosas de participar y escuchar en este conversatorio que ha sido organizado por la Unidad de Gestión Ambiental de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica. Agradecer a los ponentes que esta mañana nos están acompañando y informarles que la idea de este conversatorio es informar sobre los alcances del acuerdo de Escazú, sobre el contexto y brindar un panorama global, no solamente desde la Universidad de Costa Rica, sino desde que empezó este proceso, desde que dio inicio a este proceso. Para esto contamos con la participación de don Edgar Gutiérrez Espeleta, exministro de Ambiente, quien nos va a dar unas palabras de introducción. Don Edgar, muchas gracias. Sí, muy buenos días, Cintia, y muchas gracias a vos y a la UGA y a la Universidad de Costa Rica por invitarme a esta tertulia. Y por supuesto, un gran placer compartir también con Irene y con Nicolás este espacio, aunque sea por un ratito, porque lamentablemente tengo otro compromiso que tengo que atender muy pronto. Pero sí tal vez permítame ubicar el acuerdo de Escazú, porque se habla mucho del acuerdo de Escazú y probablemente la gente no sabe de dónde viene, cree que es un invento de los comunistas o un invento de los ambientalistas, ¿verdad? Todo lo que se ha dicho en la Asamblea Legislativa de una forma totalmente irresponsable. Resulta que en 1992 se celebra la segunda cumbre de la Tierra, que se llamó así, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, en la cual se generan, yo diría, se genera un punto de inflexión sobre cómo se conceptualiza el desarrollo de las naciones en el mundo. Hay una historia larga ahí detrás de la cumbre que se justifica plenamente, digamos, por las preocupaciones que se tienen, sobre todo después de un documento o de documentos, y uno en particular que se llamó Los Límites del Crecimiento, ¿verdad? Que dan una alerta sobre el rumbo que lleva el planeta. No es un rumbo que le garantiza la supervivencia a los seres humanos en él. Entonces hay una llamada de atención y hay una cumbre de la Tierra ahí. En esa cumbre de la Tierra genera 6 documentos que son realmente icónicos en el sentido de que cambian totalmente las discusiones en los ambientes multilaterales
y que definen agendas nacionales distintas. Primero que todo, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo, que es una propuesta de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible, donde se establecen 27 principios que todos los países deben de alcanzar sobre el desarrollo, todavía y aún vigente. El programa 21, que muchos de nosotros trabajamos en él, que es una lista detallada de asuntos, organizada en 40 capítulos, y que le conocíamos a aquel entonces, se conoce todavía, aunque ahora menos que antes, como la Agenda 21. Está el convenio sobre la diversidad biológica, el convenio marco sobre el cambio climático, los principios relativos a los bosques, y se inicia la negociación del convenio de lucha contra la desertificación, la cual se pone para firmas en el 94 y entra en vigor en el 96. O sea, ven, es un conjunto de documentos más allá que ambientes, es sobre el desarrollo de nuestras naciones y que nos permite empezar a delinear esas trayectorias nacionales sobre esto. Voy a volver a esto porque me parece que es importante tenerlo como referencia, porque esa década de los 90, esto fue en Río 92, y esa década de los 90 fue muy fructífera en Costa Rica particularmente. Y fue muy fructífera porque nos impregnamos, no solamente tuvimos una participación muy activa en Río como país, sino que también nos impregnamos de esos conceptos de desarrollo sostenible y de participación ciudadana y empezamos a modificar nuestra propia legislación. Ya la constitución política se modifica en el artículo 9, nada más para hacer un señalamiento. No, me voy a ir antes de esa modificación. En el 95, la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 6, ya establece la participación de los habitantes. Particularmente dice: el Estado y la municipalidad fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente. 1995, Ley Orgánica del Ambiente. En 98, la Ley de Biodiversidad establece en su capítulo 9 la acción popular y dice: toda persona está legitimada para accionar en sede administrativa o jurisdiccional en defensa y protección de la biodiversidad. Y no solamente eso, y yo sé que Nicolás se va a referir a esto, o Irene, ¿verdad? Que es la misma Ley de Biodiversidad que establece lo de, ¿cómo se llama esto? Lo de la prueba, Nicolás, ayúdeme, ¿cómo se llama? Ajá, la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la prueba, que es muy importante, porque es un argumento que ha sido utilizado por los empresarios para decir que no se vote por este acuerdo. Entonces vean de que en Costa Rica ya adquirimos todo eso que se habló en Río y lo empezamos a poner en nuestra propia normativa. Aunque yo estoy de acuerdo con algo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica hace poco en un debate de que si hubiéramos tenido el panorama político de hoy, el Congreso de hoy, ayer, cuando se aprobaron todas estas leyes, ninguna de estas leyes se hubiera aprobado. Ninguna, porque actualmente tenemos una Asamblea Legislativa realmente ignorante en estos temas, totalmente obediente a visiones mezquinas y visiones de corto plazo y que únicamente ven a las billeteras de unos pocos, sino al beneficio de las grandes mayorías. El artículo 9 constitucional se modifica y hace que Costa Rica, y es que es un artículo lindísimo, el gobierno es representativo, participativo, lo ejerce el pueblo junto con los otros poderes. Por consiguiente, el derecho a la participación ciudadana es un derecho fundamental instituido en la Constitución. La relación de poder se transforma a favor del ciudadano. Es fuertísimo este artículo. Y eso es precisamente lo que empieza a dibujarse después de todo esto de Río. Bueno, resulta que el Río más 20, ya no estamos hablando en el 1992, sino en el 2012, 20 años después, se revisa, hay una conferencia en Río y se revisa todo lo que se hizo en Río 92 y hay
de esos principios de la Declaración de Río, de esos 27 principios, hay un principio que es el principio 10, que es el principio 10 de esa Declaración de Río, que habla sobre la participación de la gente y el acceso a la información que es fundamental para que efectivamente podamos caminar por la senda del desarrollo sostenible. En el 2012, cuando se reúnen en Río de Janeiro y se revisa esto, un grupo de 10 países, Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. No estamos hablando de países comunistas ni de izquierda, no, estamos hablando de países democráticos. Le envía una nota verbal al secretario general de las Naciones Unidas, donde se le dice de que estos gobiernos se comprometen a elaborar e implementar un plan de acción 2012-2014 con el apoyo de la CEPAL como Secretaría Técnica para avanzar en la consecución de un convenio regional u otro instrumento. Aquí es donde se establece entonces un compromiso de estos 10 países de empezar a trabajar, a instrumentalizar un principio que fue acordado en la cumbre de la Tierra. Y así nace todo el proceso del Acuerdo de Escazú, que el cual, digamos, empieza a trabajarse con ese plan con ese grupo de 10 países, se empiezan a tener negociaciones iniciales y ya en el 2014 se establece ya como un grupo de negociación, lo que se llama a partir de la decisión de Santiago, se establece el comité de negociación con una junta integrado por 24 países y una mesa directiva copresidida por Chile y por Costa Rica. Yo tengo que decir acá de que previo al 2014, o sea, en administración también de Laura Chinchilla, la Cancillería del país juega un papel importante porque es quien efectivamente lleva las negociaciones y la participación de Costa Rica en este primer grupo negociador que se estableció para darle seguimiento y darle forma a esta instrumentalización del principio 10. Así nace, digamos, el comité de negociación con 24 países, los cuales empiezan a tener reuniones. En el 2015 se reúnen en Chile, en el 2016 en Uruguay, en abril, y en Chile se vuelven a reunir en noviembre en Chile, en agosto en República Dominicana, en el 17 se vuelven a reunir. En fin, hay una serie de reuniones, tanto presenciales como virtuales, que llegan al final de estas negociaciones en marzo del 2018. Y es cuando efectivamente en Escazú, reunidos estábamos allí todos, damos por concluida la negociación y el ministro Mena y yo tenemos ese gran honor de haber firmado el cierre de la negociación y se abre a partir de ahí para firma el Acuerdo de Escazú. Acordémonos de que primero tiene que haber una firma del país que acepta continuar con el proceso para unirse al acuerdo, y luego viene la ratificación. En algunos países no es así, en algunos países la legislación basta con que el Ejecutivo lo firme, pero en la mayoría de los países requiere la ratificación del cuerpo legislativo. Entonces Costa Rica lo firma y firma el Acuerdo de Escazú, pero requiere la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde nos pegamos. Ahí nos pegamos a tal punto de que en un principio casi que forma unánime se vota a favor. En la primera votación se vota a favor, y para la segunda votación se tiene un dictamen de la Sala Constitucional y un voto de la magistrada Nancy Hernández, que se le olvidó de que Costa Rica tenía la Ley Orgánica del Ambiente, tenía la Ley de Biodiversidad, tenía la Constitución Política, se le olvidó todo, y dice que no, que es inconstitucional y que le tiene miedo a la participación, esos carambadas que se hablan de participación, etcétera. Y eso me parece a mí muy peligroso, y aquí yo cierro con esto porque me parece que es muy peligroso porque, como decía
como decía antes, ¿verdad? Citando mencionando al presidente de la Corte Suprema, actualmente Costa Rica atraviesa por un momento muy delicado, un momento para mí muy delicado en el sentido de que teniendo a favor las redes sociales, se dispersan posiciones totalmente infundadas, posiciones totalmente mentirosas con alevosía. El problema es con una intención efectivamente de lograr lo que yo quiero y no lo que es de beneficio para el país. Y lamentablemente, no solamente aquí en Costa Rica, sino por ejemplo en Colombia y en Chile también, en otros países, estas fuerzas que realmente son dueñas de los medios de comunicación y son dueños de los influencers y que les pagan a los influencers para que empiecen a hacer cosas como un abogado que anda por ahí haciendo interpretaciones de la constitución política, ¿verdad? Que son pagados para que digan lo que yo quiero que diga, empiezan a formar una opinión negativa que en una asamblea legislativa de ignorantes tiene cabida y se encontró con campo fértil, y ahora resulta de que efectivamente la asamblea legislativa no está de acuerdo. Ya las distintas fracciones se han manifestado, no todas, pero sí la mayoría, para no tener, digamos, 38 votos recurridos. Y para peores sale un candidato en la extra, ¿verdad? Diciendo de que Figueres pide no gastar saliva en el acuerdo de Escazú. Dice que hay otras cosas más urgentes en el plenario. Y a mí me extraña mucho porque uno debe reconocer que José María Figueres sí efectivamente tiene experiencia internacional. José María Figueres sabe, digamos, el poder de la fuerza que tienen los convenios internacionales, sobre todo en el caso costarricense, porque él dice que todo lo que dice el acuerdo de Escazú ya está en nuestra legislación, y efectivamente así es. El acuerdo de Escazú es un acuerdo de mínimos, y Costa Rica no solamente tiene mínimos, sino también supera esos mínimos con creces. Y entonces, lo que dice es eso, de que ya tenemos eso, que para qué queremos esto. Resulta de que no se vale estar compartiendo en un planeta donde unos países tienen una legislación ambiental rigurosa, ambiciosa, acorde con la mayor evidencia de la ciencia y la técnica, y otros países no. Entonces la competencia no es leal. La competencia no es leal. La fuerza de un convenio es precisamente esa, que nos mide a todos con una regla y nos exige a todos con esa misma regla. Y eso es lo que pretende precisamente el acuerdo de Escazú, de que aquellos países que están atrasados en la legislación ambiental, etcétera, puedan adelantarse y equipararse con aquellos que tenemos ya todo eso, de tal forma de que el partido sea nivelado, porque en estos momentos la cancha no está nivelada. Y un poco por ahí es lo que uno dice: ¿cómo es posible que una persona que se proclama tener una gran experiencia internacional y mucho roce internacional, etcétera, no perciba de que efectivamente sea importante que Costa Rica, por su fama, por su trayectoria, en fin, etcétera, ¿verdad?, no solamente ratifique un acuerdo como el de Escazú, sino que lo promueva y que vaya a hablar con los países que lo promuevan, ¿verdad? Porque ni siquiera ahora en la administración, tenemos un presidente de que nos están hablando de que sí, que él quiere que el acuerdo de Escazú se apruebe, pero no veamos ni siquiera al Ministerio de Ambiente, ni a la Cancillería, ni al Ministerio de la Presidencia, nadie haciendo lobby en la Asamblea Legislativa pidiendo de que efectivamente se apruebe. Entonces, todas estas discusiones, todas estas posiciones nos tienen que llevar a pensar de que efectivamente tenemos que tener mucho cuidado por el momento en que atraviesa este país. Tenemos que tener mucho cuidado, ya lo vivimos en otra experiencia, tal vez, Cintia, podemos hablar sobre el proyecto del recurso hídrico. Nos pasó exactamente lo mismo. Cuando se habló de los comités de cuencas, se levantaron ahí los grandes agricultores que acaparan la dirigencia de las organizaciones de agricultores y dijeron: no queremos que los ambientalistas digan cómo tiene que utilizarse el agua, porque la participación, eso no nos conviene. Bueno, resulta de que nosotros tenemos que tener una preocupación y una alerta muy fuerte sobre estos comportamientos de ciertos grupos que empiezan a dominar el espacio de la opinión pública. Bueno, yo lo dejo por ahí. Les deseo una discusión muy fuerte. Yo espero que
haberlo explicado un poquito, ¿verdad? Y ojalá que las discusiones, la discusión posterior a las presentaciones de Nicolás y de Irene motiven más a esto. Yo en lo particular siento, y lástima que no me puedo quedar de verdad, porque sí me hubiera gustado poder escuchar a ambos, a Nicolás y Irene, pero yo creo que lo mejor que le puede pasar al proyecto del acuerdo de escaso es que lo retiren de la vía legislativa, porque va a pegar contra una pared enorme, ¿verdad? Y ya se nos va a caer y mejor esperar a que venga otra asamblea legislativa, cruzando los dedos de que efectivamente podamos elegir a diputados que tengan un poquito más de frente, ¿verdad? Porque como estamos ahorita, soy muy pesimista. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Cintia, y les deseo una conversación muy nutrida y bonita. Bueno, buenos días. Muchas gracias, don Edgar. Realmente agradecemos que se haya tomado el tiempo para darnos esta contextualización sobre el acuerdo de Escazú, muy necesaria, ya que como usted lo planteaba, hay muchas voces por ahí que están diciendo cosas que no son tan ciertas, y pues para nosotros como Universidad de Costa Rica y Comunidad de Gestión Ambiental es importante ubicar en la realidad, ubicar con hechos y no con interpretaciones que se den de acuerdo a las necesidades de cada quien. En serio agradecemos el tiempo, ya que sabemos que usted está muy ocupado, y ha sido muy valiosa su participación. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahora vamos a proceder con el conversatorio. En este conversatorio, la idea inicial era contar con participantes de diferentes sectores. Para ello hicimos la invitación a los señores miembros de UCAEP. Sin embargo, el día de ayer, en horas de la tarde, recibimos un correo de parte de la secretaria de la presidencia, doña Karen, indicando que no iban a poder participar de este evento. De ahí que contaremos con la participación de Irene Murillo y don Nicolás Boggin. El afán de tener los dos actores era justamente brindar un espacio en el cual todos y todas pudiéramos brindar nuestras apreciaciones, y no solamente llevarnos hacia algún lado, sesgar, sino que el objetivo de la universidad siempre es promover el pensamiento crítico y no orientarnos hacia algún lado. Vamos a dar inicio con doña Irene Murillo, quien es licenciada en Derecho y coordinadora del Centro de Derecho y Recursos Naturales Seda Arena. Doña Irene, usted cuenta con 15 minutitos. Van a disculpar que los voy a estar ahí como a los 5 minutos les voy a recordar, pero como tuvimos el retrasito ahí con la transmisión, entonces no queremos abusar de quienes nos están acompañando. Doña Irene, ya le habilito. Ok, listo. Yo creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están participando y a los coexpositores. A mí me pidieron pues que contara un poco dentro del proceso de construcción del acuerdo que ya don Edgar introdujo, cómo fue la participación del público o de la sociedad civil en ese proceso de negociación, y voy a referirme también un poquito, para no dejar esa parte suelta, a cuáles son los contenidos del acuerdo, nada más mencionarlos para tener pues un panorama completo ya con todos los antecedentes que nos dio don Edgar. Voy a ver si puedo compartir. No puedo compartir.
pantalla. Pero no, ya te no habilité, importa. Irene, ya te habilité para que Sí. puedas compartir, sí, claro. Ok, ok. Se ve, Sí. pero se ve como slideshow o se ve. Se ve, nada más tienes que darle modo presentación. Ahí desde el inicio, justamente. Ok, listo. Ya está bien. Muy bien. Bueno, don Edgar ya como decía, nos introdujo a algunas de las particularidades y del origen de este acuerdo, ¿verdad? Que es muy importante en el sentido de que no es una cosa espontánea, ¿verdad? No es una ocurrencia de nadie, sino que es parte de un proceso que viene más allá. El acuerdo todo lo que hace es generar un instrumento regional vinculante en relación con los derechos de acceso consagrados en el principio 10 de la Declaración del Río. Un poco aquí hablar sobre qué significa esto de derechos de acceso, ¿verdad? Los derechos de acceso, que son los que están consagrados en este acuerdo y en otro acuerdo existente en la región europea, que se llama el Acuerdo de Aarhus, son derechos procesales, digámoslo así. Son derechos que sirven para realmente hacer cumplir en la realidad el derecho de fondo, que es el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, estos tres principios, tres derechos, son los que van a estar consagrados en el Acuerdo de Escazú, los derechos de acceso. Entonces, tenemos tres derechos de acceso, que son el derecho de acceso a la información, y aquí estamos hablando de información ambiental con ciertas características, ¿verdad? Información que pueda ser entendible, que se entregue en un formato accesible, etcétera. Pero entonces, básicamente, en primer lugar, el acceso a la información ambiental. En segundo lugar, el acceso a la participación. Y aquí yo concuerdo con don Edgar que este ha sido, digamos, uno de los grandes temas de discusión y repetidamente tema de boicot en distintos proyectos en materia ambiental, y particularmente el caso del proyecto de ley de gestión integral del recurso hídrico es emblemático porque en sus 5 versiones eso fue la primera cosa que se negociaba a la eliminación, la parte de la participación. Aquí no se establece cualquier participación, sino que es una participación en la toma de decisiones. Esto es importante. Y el tercer derecho de acceso es el derecho de acceso a la justicia. Estos tres derechos de proceso, derechos procesales, están ya contenidos en la legislación de Costa Rica. De manera dispersa, en distintas normas, pero existen como tales, y de ahí viene la idea también, ¿verdad? De algunos sectores que dicen esto no hace falta porque ya todo lo tenemos. Yo sinceramente considero que esto da un marco, digamos, de orden, ¿verdad? De la legislación que, como les comentaba, es dispersa. ¿Ok? Tiene otro tema que es realmente muy importante y que no está incluido en otros convenios, que es el tema de la defensa de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Es decir, las personas defensoras del ambiente, y yo creo que todos lo sabemos, en la región tienen, digamos, una vulnerabilidad muy grande en cuanto a su integridad física e incluso su vida, y este fue un capítulo que se introdujo en el Acuerdo de Escazú
que es fundamental y que en nuestra legislación, digamos, no existe, ¿verdad? No existe una consideración especial de las posibles amenazas a la vida, a la integridad física y a las posibilidades de hacer su trabajo de las personas defensoras. Esto creo que también vale la pena decirlo a manera de introducción. El enfoque del acuerdo es un enfoque de progresividad, de fortalecimiento de capacidades y de cooperación, y eso lo dejo ahí, pero también es importante ponerle atención porque también tiene que ver con muchas de las críticas, digamos, que se han hecho. Bueno, esto es este es un trabajo que se hizo desde sociedad civil un poco para dar a conocer esos contenidos cuando se abrió a firmas el 27 de septiembre del 2018. Un poco, bueno, habiéndome referido a cuál es el contenido apenas mencionado, pero dejándolo sobre la mesa por si hubiera cualquier pregunta para después. Un poco la idea de mi participación era contarles sobre cuál fue la experiencia del proceso, porque el acuerdo no solo se plantea para asegurar la posibilidad de participación, sino que el proceso de negociación se hace con participación. Y esto fue un proceso, digamos, que realmente fue muy innovador, ¿verdad? Como mencionaba don Edgar, hubo 2 años de reuniones preparatorias del 2012 al 2014 y a partir del 2014 empiezan las 9 rondas de negociación que se desarrollaron en distintos países. La idea durante estas rondas de negociación es que se incorpore el público, como se llama en el lenguaje del acuerdo, que es en el fondo, bueno, la sociedad civil, con una participación significativa. ¿Y qué significaba eso de participación significativa? Bueno, que realmente se pudieran generar propuestas y presentarlas y ser discutidas dentro del proceso de negociación. Para lograr esa participación significativa se generan varios instrumentos. El primero fue que se eligen 6 representantes oficiales, por decirlo de alguna manera, del público, 6 personas de distintos países de la región, tanto del Caribe como eran de Sudamérica, en realidad los otros. Costa Rica no tuvo ahí un representante o una representante electa, sin embargo, igual participamos y eso es parte de lo que les voy a contar. Estos representantes electos del público tenían tanto participación presencial como informativa, ¿verdad? Con ellos se trabajó y se compartió los avances del proceso de negociación. Después se aprueba durante una de las rondas de negociación un documento que se llamaba de modalidades de participación. Y ese documento de modalidades de participación establece cómo era que el público iba a presentar propuestas por escrito para ser consideradas dentro del proceso de negociación. Las propuestas se trabajaban de una manera bastante abierta, donde estábamos involucrados muchas más personas que solamente los 6 representantes del público, y se trabajaban borradores, etcétera, y se podían presentar, digamos, ante la mesa. Estas propuestas del público se tenían en un archivo aparte, y cuando un país, se negociaba para que algún país las presentara, es decir, se tenía que generar un proceso de negociación con los países que estaban en la mesa de negociación para que un país patrocinara, por decirlo de alguna forma, las propuestas del público y que éstas se incorporaran dentro de la discusión. Así fue como se hizo. Este era el mecanismo, digamos, formal. Sin embargo, tengo que decir
que fue mucho más abierto que eso. Organizaciones como Sedarena, que en realidad no estábamos, no éramos parte de los representantes electos, participamos en varias de las rondas de negociación porque las rondas de negociación eran abiertas. Es decir, la persona que quisiera ir, iba. Nosotros además, pues habíamos trabajado en conjunto con las organizaciones, las personas que estaban como representantes electos y otras organizaciones que estaban en apoyo, digamos, teníamos ahí una participación un poquito más, más constante, pero lo importante de puntualizar acá es cualquier persona que quisiera participar en una ronda de negociación no tenía más que ir. Salvo, y ahí había una especie de salvaguarda para los países, porque la participación era incluso para el público de otras regiones, no solo para el público de la región del acuerdo, salvo que algún país objetara. Que yo sepa, nunca ninguno objetó, pero tenían esa salida, ¿verdad? Digamos, en el sentido de que, no sé, en algún momento se considerara diferente. Además de eso, había otro elemento de participación que era el mecanismo público regional, que eso lo tiene, digamos, bajo administración CEPAL, que es un mecanismo en el que una persona cualquiera se inscribe y ahí recibe información y recibió información sobre el proceso de negociación y en este momento actualizaciones, sobre todo abierto a cualquier persona. Entonces, es importante y creo que un poco la idea de mi participación era esa, porque en las discusiones generales y no ya de objeciones concretas que creo que las va a tratar Nicolás seguidamente, pero en general, ¿verdad? Alguna de las cosas que se ha dicho es, este es un acuerdo sobre participación y a mí nadie me había preguntado nada, ¿verdad? Bueno, esto no es el diálogo multisectorial, ¿verdad? Donde el gobierno de Costa Rica llamó a cada uno de los sectores de Costa Rica, sino un proceso internacional que, sin embargo, por primera vez en la vida estaba abierto a cualquier persona que quisiera y se interesara. Entonces, es importantísimo, digamos, creo que dejar eso muy claro, porque eso fue parte, digamos, de las objeciones que se empiezan a escuchar en los pasillos legislativos y que se expresan en la primera nota que manda la UCAEP al expediente legislativo del proceso. Yo no sé cómo estoy de tiempo, Cintia, tal vez no tan bien, pero yo creo que mi intervención inicial queda hasta ahí. Esta es una foto de la salida del día que se logra cerrar la negociación el 4 de marzo del 2018. A partir de ahí, las organizaciones de sociedad civil hemos estado trabajando en la medida de nuestras posibilidades y cada quien en su país para lograr que el acuerdo se firmara y posteriormente se ratificara. Algunos colegas han tenido muchísimo éxito, otros, como nosotros, nos hemos encontrado con un ambiente inesperadamente difícil y creo que puedo decir que para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Las dificultades que el acuerdo ha ido enfrentando a nivel legislativo. Hubo también dificultades a nivel procesal, porque cuando se hace la consulta, la Corte considera que debieron haberles pasado el acuerdo y que ellos tenían que haberse pronunciado por considerar que podía afectar la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Eso retrotrajo todos los efectos o todo el proceso que ya llevaba en la Asamblea Legislativa, donde ya había una primera votación unánime a favor del acuerdo y nos encontramos en el año 2020 de vuelta al principio, es decir, el acuerdo necesita ser sometido a los dos debates
por un defecto procesal que, como les digo, fue señalado por parte de la Corte. Así es que, bueno, voy a cerrar mi primera, digamos, intervención aquí y quedo a la orden para cualquier consulta, cualquier pregunta. Muchas gracias. No se oye. Ok, disculpen. Solicitarles a quienes nos están viendo y escuchando que por favor escriban las preguntas en el Facebook Live y al final se las estaremos trasladando a nuestros ponentes. A continuación vamos a tener la participación de don Nicolás Boegling. Usted me disculpa, don Nicolás, si no digo bien su apellido y sinceramente no me atrevo a decir el segundo, así que por favor usted ahora nos lo indica, quien es profesor en Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y pues ha estado involucrado en este proceso del Acuerdo Escazú activamente también. Les recuerdo que la idea de este conversatorio es intercambiar opiniones, no solamente por parte de quienes están aquí como ponentes, sino también de quienes nos están escuchando. Como lo mencioné anteriormente, solicitamos la participación de otras personas, quienes el día de ayer pues nos comentaron que no podían participar. Estos fueron los, específicamente, el presidente de UCAEP, aquí en la Unidad de Gestión Ambiental Integral, invitó de manera formal. Así que esa es una aclaración que queremos hacer para que se evidencie que la intención es informar y no dar un sesgo por ahí, ¿verdad?, de información. Don Nicolás, agradecer su participación, agradecer el interés que usted ha tenido y todo el esfuerzo que ha dado, no sé, a lo largo de este proceso del Acuerdo de Escazú y cuenta con 15 minutos para su participación. Bien, pues muchas gracias, Cintia, y quiero agradecer a los organizadores por haber pensado en organizar lo que inicialmente estaba previsto y es un debate. Y yo siento mucho que la UCAEP no tenga, con la influencia que tiene, con los recursos que tiene, que no sea capaz de mandar a un representante legal para debatir con Álvaro Zagot, con Mario Peña, con algún especialista en derecho ambiental o derecho internacional, porque la UCAEP ha estado diciendo y distribuyendo pronunciamientos que son extremadamente cuestionables desde el punto de vista de su contenido. Y no me parece normal que uno no pueda debatir sobre los argumentos que uno presenta, más aún cuando son argumentos sobre los cuales se han montado varias bancadas en la Asamblea Legislativa para decir que ahora el Acuerdo Escazú no va. ¿Con base en qué? Con base en lo que dijo la UCAEP. La gran pregunta que yo me hago es, ¿desde cuándo las cámaras empresariales se interesan tanto por los derechos humanos y el ambiente? Cuando se asesinó a Jairo Mora, ¿en qué momento la UCAEP dijo algo, o la Cámara Nacional de Agricultores, o la Cámara de Industrias? Cuando se asesinó a Sergio Rojas en el 2019, ¿en qué momento las cámaras externaron alguna preocupación con relación al asesinato de un líder indígena en Salitre? Y tampoco las oí muy activas cuando se asesinó al señor Jerry Rivera. No es su ámbito de acción. Ellas se encargan de cuestiones que tienen que ver con competitividad, con comercio internacional, por supuesto, pero me llama mucho la atención que en Costa Rica, en estos momentos, para una parte del sector político, el referente para analizar el alcance de un tratado en materia de derechos humanos y ambiente sea la UCAEP. Francamente, me parece que pues es un nuevo ítem en la agenda de la UCAEP que por lo menos yo en lo personal no le conocía. Lo interesante también es recordarnos que en febrero del 2020 ese acuerdo de Escazú fue aprobado
en primer debate 44 a votos en favor, 0 en contra. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué será lo que descubrieron de tan amenazante las cámaras y sus fichas políticas en la Asamblea Legislativa para ahora desdecirse públicamente? Porque están diciendo que ahora están en contra del acuerdo en favor del cual votaron en febrero del 2020. En realidad, no es que descubrieron nada, es que hay una campaña de desinformación que se ha gestado, no tanto en Costa Rica, pero vemos que tiene sus adeptos y sus fichas, sino en países donde tenemos una cúpula empresarial, podríamos calificarla de extrema derecha, como la que tenemos en Guatemala, la que tenemos en Honduras, donde hay lazos entre militares hondureños y empresa privada. Podemos pensar también en la cúpula empresarial colombiana, que es muy, muy dura, y ahí también hay muchos escándalos donde se ve, digamos, la relación muy cercana de militares o fuerzas paramilitares con la extrema derecha del señor Uribe. Entonces, esas cúpulas empresariales y sus, digamos, sus allegados políticos, pienso en Honduras, en Paraguay, en Perú, en Colombia, idearon toda una campaña para hacerle decir cosas que no son el acuerdo de Escazú. A mí me llama poderosamente la atención que la cúpula empresarial costarricense, que siempre pensé que era un poco distinta a la colombiana y era muy distinta a la guatemalteca y también a la hondureña, de pronto se monte sobre esa carreta de desinformación para hacerle decir cosas que son total y absolutamente debatibles. Y repito, yo insto a la UCAEP a que acepte un debate público sobre los 6 puntos del pronunciamiento que circularon el 21 de abril. Hicimos un primer intento con el medio diegodelfino.cr el 22 de abril, no llegaron, y hoy para este conversatorio tampoco llegan. ¿Qué es lo que impide a una cámara empresarial tan grande como la UCAEP de conectar a una persona para defender el contenido de su pronunciamiento? Entonces, tenemos esa gran campaña de desinformación que hace decir, por ejemplo, que el acuerdo de Escazú va a ahuyentar la inversión extranjera. Entonces, yo les digo a los señores de la UCAEP que el acuerdo de Escazú no inventa absolutamente nada nuevo, que ya existe un convenio hermano europeo que se llama la Convención de Aarhus, que mencionó Irene y que mencionó don Edgar, que es de 1998, que nunca nadie en Europa dijo que iba a ahuyentar la inversión extranjera ni restarle fuerza al desarrollo económico. Más bien pensemos la gran diferencia que existe entre Europa y América Latina con relación al hecho que en Europa no tenemos esos escándalos ambientales a repetición que sacuden una y otra vez todos los estados de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente hay un instrumento que permite cierto grado de participación ciudadana, cierto acceso a información en materia ambiental y, por supuesto, una justicia ambiental mucho más afinada y mucho más efectiva en el continente europeo. Entonces, el Acuerdo de Escazú, por supuesto, que no ahuyenta a ninguna inversión extranjera. Más bien, yo les voy a contar la experiencia que tenemos en estos momentos, donde yo vivo, en San Miguel de Santo Domingo. Resulta que una planta asfáltica no encontró nada mejor que instalarse muy cerca de las instalaciones del Colegio Lincoln. El Colegio Lincoln invirtió $8 millones en esas instalaciones y resulta que ahora la comunidad migueleña y también el Colegio Lincoln se ven amenazados por la pluma de contaminación que podría producir esa planta de asfalto. Y la coincidencia es interesante, justamente hoy la FECOM, la Federación Ecologista, denuncia presiones que ha recibido una domingueña valiente, Daniela Solís, que es la síndica por San Miguel de Santo Domingo en la municipalidad y que ha sido objeto de una acción de recusación por parte de la empresa involucrada. Estamos en pleno Escazú. ¿Tiene derecho Daniela Solís, como sencilla síndica, denunciar lo que está ocurriendo en su distrito? Por supuesto que sí. Tiene derecho a acceder a la información técnica que la empresa no quiere dar a conocer.
tiene derecho a acceder a los permisos de uso de suelo que dio la Municipalidad de Santo Domingo en su momento? Por supuesto que sí, y es un derecho que nos asiste a todos, seamos empresarios, seamos campesinos, seamos simples ciudadanos en comunidades urbanas que no queremos que a la par de un residencial se instale una industria de cualquier tipo, seamos también indígenas. De lo que habla el Acuerdo de Escazú es de los derechos que nos asiste a todo. Pensemos simplemente en estos momentos, quienes nos están oyendo, que a la par de su residencial vayan a construir algo que va a tener un impacto negativo sobre la salud humana de las personas de esta comunidad. Una planta de tratamiento, una planta de asfalto, una cementera, lo que le ocurrió a los vecinos de San Rafael allá en Alajuela, que fue un tema muy, muy duro. O pensemos lo que sufren muy a menudo pequeñas comunidades rurales en Costa Rica con relación a la expansión piñera totalmente descontrolada y los efectos negativos que ella tiene sobre la calidad de las aguas y los suelos. Entonces, llama poderosamente la atención que en Costa Rica tengamos en estos momentos un acuerdo que lleva el nombre de Costa Rica, o sea, lleva el nombre de un cantón de Costa Rica, al cual Costa Rica le dio la posibilidad de ser adoptado. Y ahí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Don Edgar fue un poquito rápido, pero hay que entender que en esa negociación que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, hubo que negociar con los delegados de Colombia, del señor Duque y del señor Santos. Hubo que negociar con los delegados brasileños del señor Temer y luego del señor Bolsonaro, que no son personas, digamos, muy allegadas a temas ambientales y derechos humanos. Hubo que negociar con los delegados mexicanos, muy duros desde un inicio, porque el México no era el México actual, era el México del señor Enrique Peña Nieto, que tenía otra visión de las cosas. Entonces, aún con esos estados sumamente duros durante la negociación, sobre todo la delegación colombiana, que se mostró desde un inicio incómoda con la idea de plasmar en un instrumento vinculante el principio de la Declaración de Río. Es muy notable cómo una y otra vez Colombia fracasó en todo lo que intentó, pero intentó por lo menos restarle el alcance a ciertas disposiciones. Entonces, a pesar de eso, los 33 delegados lograron ponerse de acuerdo sobre un texto que tiene que ser entendido como un piso mínimo a partir del cual cada cual ve la manera de implementar, mejorar, modernizar o no hacer mucho en la medida en que Costa Rica, a diferencia de Panamá, a diferencia de Guatemala, a diferencia de Honduras, pues tiene un marco normativo ambiental bastante robusto y más bien hay muchas cosas que ya están incorporadas en la legislación ambiental costarricense. Pero la idea es la siguiente. No podemos seguir permitiendo, que un inversionista extranjero interesado en la extracción de petróleo o la extracción de la explotación de una mina, escoja el lugar donde va a extraer el oro o el cobre en función del nivel de protección que existe en América Latina. Porque entonces, claro, todo va a terminar en Honduras, en Guatemala, en Panamá, donde el marco regulatorio en materia ambiental no es tan robusto como en Costa Rica. Vimos con el caso de Infinito Gold. Por cierto, es interesante, pero la renuencia de la UCAEP a venir a debatir, qué pena, me recuerda la renuencia de los abogados de la empresa minera Infinito Gold a debatir públicamente su gran proyecto allá en el año 2008 en Cruzitas. Me llama poderosamente la atención esa coincidencia en cuanto a rehuir el debate público con especialistas, porque evidentemente que en la UCAEP pues tienen sus directivos que no son personas que conocen mucho derecho, pero tienen por supuesto que abogados y un departamento legal que debería de tener la posibilidad de mandar a un abogado a debatir con cualquier especialista en derecho ambiental. Se ha dicho también mucho sobre la inversión de la carga de la prueba como uno de los grandes argumentos que encontró la UCAEP para decir que ese tratado es inconstitucional. Ahí hay que decir, y muy a pesar mío, que esa posición fue inducida no por un voto salvado, sino por una nota de la magistrada Nancy Hernández, que se dejó decir cosas
que un estudiante de la maestría de Derecho Ambiental de la UCR nunca diría, porque conoce la legislación ambiental y sabe que desde 1998 la inversión de la carga de la prueba es una realidad jurídica en Costa Rica y que desde entonces los tribunales costarricenses lo han aplicado una y otra vez. ¿Qué fue lo que pasó para que una magistrada de la estatura de doña Nancy Hernández se expusiera a hacer lo que hizo, que es verdaderamente vergonzoso, porque nos da a entender que ella no tiene la menor idea de lo que son las regulaciones ambientales en Costa Rica y su tratamiento por parte de los tribunales de justicia? Entonces, la inversión de la carga de la prueba no es nada nuevo que aporte el Acuerdo de Escazú, eso ya existe y en ningún momento la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental se va a extender a otros ámbitos del derecho, sobre todo el derecho penal, donde prima el principio de inocencia. O sea, usted si quiere acusar a una persona penalmente, usted tiene que aportar las pruebas, pero no se va a invertir. Y pensemos simplemente si acaso los delegados de Argentina, de México, de Brasil querían violentar un principio básico del Estado de Derecho, que es el principio de inocencia, sobre todo en materia penal. O sea, vean la clase de argumentos que nos presenta UCAEP, pero lo que más me duele es que tengamos diputados que pareciera que cuando aprobaron en primer debate el Acuerdo de Escazú, en febrero del 2020, se leyeron el texto. Me imagino que un diputado, antes de decir, sí, voto a favor, lee el texto. Bueno, pero en este segundo tiempo, donde estamos un poquito convulsos, con una Asamblea Legislativa que ya está en pre-campaña, pareciera que ni se volvieron a leer el Acuerdo de Escazú. O sea, se tomaron el pronunciamiento de la UCAEP como el gran referente en Costa Rica en materia de ambiente y derechos humanos, cosa que es una total y absoluta novedad, por lo menos para mí que sigo el tema desde varios años. Entonces, el gran problema para Costa Rica es que a raíz de esa desinformación gestada, repito, desde la cúpula empresarial de la derecha más extrema de América Latina, que tiene, pareciera, algunos adeptos aquí en Costa Rica, Costa Rica se está desdiciendo ante el mundo. Se está desdiciendo en la medida en que todo costarricense lleva con gran orgullo en el pecho el hecho de que es un país de derechos humanos, que es un país donde se respeta el ambiente, o por lo menos se intenta hacer mucho más que los demás estados, y resulta que países como México, como Argentina, como Bolivia, como Uruguay, como Ecuador, pues ya han ratificado el Acuerdo de Escazú. No se puede decir que la inversión extranjera ha huido de esos estados. Al contrario, yo creo que el Acuerdo de Escazú permite capitalizar y potenciar una gran cantidad de inversiones modernas que se nutren de la lógica del Acuerdo de París y de lo que denominamos la economía verde. El Acuerdo de Escazú va exactamente en esa línea. Y más bien yo creo que Costa Rica está desaprovechando una gran ocasión de lucirse ante el mundo como el líder indiscutible. Don Nicolás, le quedan 2 minutitos. Ajá, gracias Cintia, sí, que ha sido en la materia. Entonces se desdice ante el mundo y lo peor es que no nos estamos dando cuenta del grave daño que le estamos haciendo a todos los defensores ambientales en América Latina, que esperaban ansiosos la entrada en vigor de este instrumento, que ya entró en vigor el pasado 22 de abril, pero que ahora tienen que lidiar con un argumento totalmente insólito desde esas cúpulas empresariales y esa derecha muy radical que gobierna en algunos estados, y es, vean señores, ni siquiera Costa Rica y Chile lo han ratificado. ¿Con qué clase de argumentos nos vienen si los dos principales gestores de ese tratado, Chile, que ni siquiera lo ha firmado, y Costa Rica, son estados partes? Con un efecto un poquito agravante en el caso de Costa Rica, y es que en Chile, en marzo del 2018, justo después de la firma del Acuerdo de Escazú, hay un cambio de gobierno bastante radical que explica el estallido social que significó el 2019 y el 2020 en Chile, con la llegada de un señor que es un empresario muy exitoso, como el señor Sebastián Piñera, pero que no tiene ninguna sensibilidad en temas de derechos humanos y de ambiente.
Cuando aquí en mayo del 2018 hay cambio de gobierno, tenemos a una persona que es presidente y que fue colega del gabinete de la administración anterior con don Edgar Gutiérrez en las sesiones de gobierno. Entonces, es el mismo partido que gobierna, no hay ningún cambio radical de orientación y, sin embargo, tenemos una administración, un poder ejecutivo que desde el 2018 pareciera que nunca entendió la importancia que era para Costa Rica de ser entre los 11 primeros estados en ratificar el Acuerdo de Escazú. Y eso es muy, pues es muy penoso porque lo que uno se percata es que desde el Poder Ejecutivo no hay ninguna visión estratégica sobre cuáles son los valores y cuál es el reconocimiento que hay que mantener vivo a nivel internacional. Y termino con eso, el pasado 22 de abril hubo una cumbre mundial convocada por el presidente Biden. Llegaron 40 jefes de estados, 5 de América Latina. No se invitó al señor Alvarado. No sé si tiene que ver con Escazú directamente o con algunas otras cosas, pero posiblemente Costa Rica con esa actitud desde lo internacional es leído como un país poco serio, poco riguroso, que pretende muchas cosas que no son, y en este caso simple y llanamente le está dando la espalda a todos los defensores ambientales de América Latina, y eso es profundamente indignante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nicolás. Pasamos en este momento a la sección de consultas. Compañera Nidia, compañera Emilia, si ustedes tienen por ahí alguna preguntita que hayan hecho alguno de los participantes en las redes sociales donde estamos retransmitiendo. Si no, voy a ir leyendo los comentarios que han ido plasmando los participantes en el Facebook Live de la Vicerrectoría de Administración. Nos dice don Alexander Valverde que totalmente de acuerdo con las apreciaciones que desde acá se han dado, que los legisladores han aportado poco en este momento al tema de ambiente. Don Marco Vinicio García León comenta que es lamentable, que es bastante vergonzoso que el país hoy esté viviendo semejante oposición para ratificar el Acuerdo de Escazú, una tremenda amenaza de mancha muy negra para la imagen verde del país. Doña Xiomara Gómez Marín comenta que es necesario ratificar este acuerdo, es hora de que Costa Rica actúe y no solo se venda como un país verde, que está dejando tomar las decisiones, como siempre, al sector burgués. Es deber de todos los costarricenses velar y hacer valer sus derechos, si no es ahora, no será nunca. También tenemos la participación de don Billy Francis, quien nos dice que es importante ratificar el acuerdo para garantizar un ambiente óptimo para nuestras futuras generaciones. Es una oportunidad de ser pioneros y propiciar un cambio positivo y real. Tenemos otro comentario aquí, doña Xiomara, que dice que las cúpulas empresariales decidan por esta propuesta no tiene sentido alguno. Costa Rica se está presentando ante el mundo como lo que realmente es. Los que mandan y gobiernan son los que tienen más y menos los que aportan al país. Al contrario, dañan el ambiente. Tengo por aquí una pregunta para ambos ponentes. Dice que si creen ustedes que se logre ratificar este acuerdo antes de que finalice este año legislativo. Empezaríamos con Irene. Muchas gracias. No, yo no creo que se logre. No existen los votos. Digamos, solamente si se hubiera logrado el apoyo completo de Liberación Nacional, los votos eran posibles, considerando que ya hay algunas fracciones que habían dicho que no. Así es que yo creo que lamentablemente no se va a lograr y que es mejor que no se vote, porque lo que sí sería un ridículo es que se vote en contra, ¿verdad? Realmente eso ya sería el acabose, es decir, no ratificando esto, Costa Rica lo que está haciendo es renunciando a su liderazgo en esta materia en la región. Y verdaderamente desde una posición, creo, muy arrogante en el sentido de que hay voces que se han dejado decir que no necesitamos ratificarlo porque ya todo lo tenemos y somos
Bueno, la tapa el perol en esto. Pero lo cierto es que el resto de la región camina, progresa, se mueve, hay resoluciones interesantes a nivel interamericano y en distintos países, y nosotros estamos dejando que se nos vaya el tren. Es de ahí, la verdad, una vergüenza. Sí, yo tal vez Muchas gracias, Irene. antes de que se pasara a una votación, yo sí pienso que hay manera de ejercer algún tipo de presión sobre los diputados para que simplemente reconsideren su posición a la luz de lo que oyeron hoy, que oyeron en otros conversatorios que hemos tenido sobre el Acuerdo Escazú, que tomen en cuenta el hecho de que UCAEP no quiere venir a debatir con especialistas en derecho ambiental. O sea, que eso pues es una manera de decir no queremos debatir. ¿Por qué razón? Que se hagan la pregunta a cada uno de los diputados que ha anunciado que va a votar en contra. Yo invitaría también a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana de leerse las últimas encíclicas papales. La doctrina cristiana de la Iglesia Católica se nutre de esa visión moderna del Santo Padre, y no se entiende que los diputados social y disque cristianos ahora resulta que hacen caso omiso totalmente de las encíclicas papales que van precisamente en el sentido del Acuerdo de París del 2015 y del Acuerdo de Escazú. Hay una fecha muy importante que viene próximamente, que es el 5 de junio, donde el mundo entero va a hablar de ambiente, porque es el Día Mundial del Ambiente, y me parece que sería una fecha interesante para ver si Costa Rica anuncia algo, ojalá glorioso, con relación al Acuerdo de Escazú, en la medida en que tenemos 44 diputados que en un primer momento votaron a favor del texto. El día de mañana que tengamos otra legislatura, perdemos, digamos, ese capital inicial de simpatía y de apoyo al Acuerdo de Escazú, y creo que algunos diputados podrían perfectamente cambiar de parecer si se les explica las falacias que han distribuido varias cámaras con relación al Acuerdo de Escazú. Así que no pierdo esperanza, y creo que todavía hay una posibilidad de que Costa Rica rectifique y cierre esa paréntesis de profunda vergüenza, tanto a nivel nacional como internacional, con relación a ese Acuerdo de Escazú, que se ha convertido en una verdadera telenovela. No hemos hablado de la Sala Constitucional ni la Corte Plena, pero el espectáculo que ha dado la Corte Plena haciéndonos creer que el Acuerdo de Escazú supone un gasto para el Poder Judicial, algo que nunca se vislumbró ni en Argentina, ni en México, ni en Bolivia, ni en Uruguay, ni en ninguno de los 12 estados que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, es también profundamente vergonzoso, y uno incluso lo podría leer como una maniobra muy sutil para entorpecer y aplazar la aprobación del Acuerdo de Escazú. Es realmente vergonzoso lo que estamos viviendo, pero creo que, como toda vergüenza, tiene que tener un final en algún momento. Muchas gracias, don Nicolás. Voy a compartir por acá los últimos dos comentarios que nos han llegado a nuestras redes. Extiende doña Sumara su comentario, donde nos dice que haber debatido y conseguir la aprobación de otros países es un gran logro, y que lleva ahora al país a que se proponga a los legisladores que se oponen que revisen y que replanteen su punto de vista, ya que es realmente vergonzoso ante el mundo una Costa Rica que es un ejemplo en tema de ambiente y derechos humanos, realmente vergonzoso. Melissa Flores Núñez nos comenta que para los miembros de Azocariari ha sido muy frustrante lograr que se nos respeten procesos de comunicación y acceso a la información por temas de contaminación del relleno de EVI en San José. No entienden los diputados la esencia de firmar y ratificar esta iniciativa, que es una gran vergüenza. Reitero, nosotros como Universidad de Costa Rica estamos abiertos a el desarrollo de este tipo de espacios donde escuchamos todos los puntos de vista. La idea inicial, como le comentaba don Nicolás, justamente es poder brindar todas las consideraciones que se están escuchando a nivel nacional en todos los medios de comunicación. Realmente les agradezco que se hayan tomado el tiempo para poder participar. Sé que esto para ustedes es algo del día a día y que no es solamente hoy que están por acá. Ustedes han sido realmente actores importantes de este proceso, tal y como lo comentaba Irene.
quien desde que empezó este proceso pues ha estado ahí con su participación desde la sociedad civil. De ahí que no podemos decir que no se nos ha informado, que no hemos sido parte. Como Universidad de Costa Rica hemos emitido 2 pronunciamientos, el pronunciamiento del Consejo Universitario y una carta del señor rector, don Gustavo, hacia los jefes de fracción y hacia la Asamblea Legislativa, específicamente a la presidenta, a doña Silvia, donde le exhorta a hacer un análisis más detallado de la ratificación de este convenio de Escazú. En los comentarios les vamos a dejar los links de ambos documentos. A manera de resumen, después de la participación de los 3 ponentes que hemos tenido, y tratando de concentrar un poquito lo que ustedes dijeron, pues logré sintetizar esos aspectos que les voy a decir en este momento. Pues que el acuerdo de Escazú no viene a pasar por encima de nuestra legislación nacional, sino más bien que establece estándares regionales que promueven la creación de capacidades, sientan la base de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. Lejos de venir a crear caos, la esencia del acuerdo de Escazú es ser un instrumento poderoso para prevenir conflictos, logrando que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva, y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza. Esto para avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y más derechos ambientales en los diferentes planos, en el plano local, en el plano regional, y actuar de manera coordinada con todos los demás países. El objetivo de este acuerdo no ha sido más que darle derecho a todos nosotros, a todas las personas, de tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno. Reconocer realmente nuestros derechos proporciona medidas que facilitan que nosotros que podamos ejercer estos derechos, estableciendo mecanismos para ayudarlos a su efecto. Este acuerdo de Escazú es la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en una región que lamentablemente enfrenta con demasiada frecuencia agresiones e intimidaciones. América Latina es una de las regiones más conflictivas donde los y las defensoras del ambiente se encuentran más expuestos a nivel mundial. Así que realmente la ratificación de este acuerdo es un desafío muy importante para nuestro país, ya que viene a marcar una diferencia ante el flagelo de la desigualdad y una cultura que se ha arraigado mucho en nuestro país de propiciar que solamente algunos y algunas sean escuchados. Nosotros como unidad de gestión ambiental invitamos a quienes han estado escuchando este Facebook Live a que se informen, a que realmente tomen conciencia sobre la importancia de que nuestras voces sean escuchadas, no solamente cuando esté ratificado el acuerdo de Escazú, sino desde ya. Necesitamos el apoyo de todas y todos. Es un instrumento que estábamos necesitando, como lo decía don Edgar al inicio, no es esto más que un ejemplo, que otro ejemplo de cómo nos quieren callar como ciudadanos, de cómo se logró con la ley de aguas, cuando en los capítulos de inclusión, de participación ciudadana, pues también se ponían en entredicho, y pues ahora con el acuerdo de Escazú también nos quieren callar, y nosotros como Universidad de Costa Rica siempre proponiendo espacios de diálogo, de concertación, y que se hable con la información como información técnica, información veraz. Muchas gracias a todos y todas. Agradecemos la participación tanto de los ponentes como de quienes estuvieron en las diferentes redes sociales escuchándonos, y no queda más que continuar en esta lucha
agradecemos todo el esfuerzo que han venido realizando. Muchas gracias, doña Irene, y muchas gracias, don Nicolás, por su participación. Les indicamos que este conversatorio que está grabado, así que pueden volver a verlo e invitar a otras personas a que lo escuchen. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias, Cintia. Gracias, Ire. Saludos. Ok, pues muchas gracias. Estuvo bonito. Muy bien los tiempos y la organización. Y tuvimos un